Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el diario económico del negocio internacional de España. Hoy prestamos atención al actual contexto económico y de comercio mundial y queremos conocer qué perspectivas ofrece para los negocios internacionales. Lo hacemos de la mano de Bruno Fernández, que es economista del Servicio de Estudios de COFAS, entidad que acaba de publicar el barómetro de riesgo país y sectorial correspondiente al segundo trimestre de 2021. Hola, Bruno, bienvenido a este espacio de Empresa Exterior. Hola, buenos días. Empezamos preguntándote precisamente por vuestro barómetro de riesgo país y sectorial, la edición del segundo trimestre de este año. ¿Con qué objetivo elaboráis este informe y también cuáles son las ideas clave de esta entrega? Básicamente el objetivo de ese informe es proporcionar cada trimestre una actualización de la situación económica mundial y de los principales riesgos, que sean a nivel de los países o a nivel de los sectores, ¿no? Y la idea clave de ese trimestre es que después de una crisis de una magnitud inédita, claramente la tendencia es la recuperación de la economía mundial, pero que esa recuperación se hace, digamos, a distintas velocidades, según las regiones y según, obvio, también, bueno, eso creo que lo vamos a hablar, de la velocidad de la vacunación, por ejemplo. Entonces, ¿qué expectativas de crecimiento del PIB manejáis para este 2021? ¿Ha mejorado con respecto a lo que habíais planificado o previsto en el primer barómetro de este año? Sí, bueno, en el informe anterior teníamos una previsión de 5,1% en el 2021 y ahora lo mejoramos para 5,6%. Esa mejora se debe principalmente a Estados Unidos, que bueno, claramente nos sorprendió de manera muy positiva. El crecimiento económico, bueno, se debe primero a la velocidad de la vacunación allá, que fue claramente más rápida de lo que habíamos previsto, es verdad, y también, bueno, de los planes de recuperación, que también son muy importantes, muy fuertes, y que están fomentando a la demanda de manera muy importante. Y en cuanto a las previsiones de crecimiento de comercio mundial, ¿cuál es la cifra que se espera para este año según vuestras previsiones? Este año tenemos una previsión de un crecimiento muy fuerte, 11%, después de una caída de 5%. Entonces significa que a fines de este año tendríamos un comercio mundial más o menos, vamos a decir, superior de 6% a los que teníamos antes de la crisis. Este crecimiento, vamos a decir, se debe principalmente al repunte muy fuerte de la industria, que empezó ya a fines de 2020, bueno, primero con la recuperación un poco anticipada de China, que manejó muy bien esa situación sanitaria. Después también los Estados Unidos, entonces, como ya lo comenté, repuntaron muy fuerte, y entonces eso sí fomentó una demanda en la industria que, bueno, llevó primero al crecimiento de la actividad, pero también, es verdad, a un incremento de los precios, un incremento muy fuerte, pero eso también se debe después a interrupciones en las cadenas de suministros, en demoras también, y bueno, y sabemos, pero eso también capaz que lo vamos a hablar, sabemos que algunos países que exportan, por ejemplo, materias primas, van a beneficiar de eso porque sí, el precio de materias primas, de los insumos industriales, aumentaron y mucho, por ese repunte de la industria y entonces del comercio mundial. ¿Habéis constatado ese incremento de materias primas y también de fletes de transporte, por ejemplo? Sí, sí, claramente. En algunos productos como, por ejemplo, productos químicos, productos metálicos, o también, por ejemplo, en la madera, podemos ver que hay un incremento muy importante de los precios, y en el coste de transporte también, porque el tema es que la demanda, el incremento de la demanda fue tan fuerte que la oferta no pudo seguir. Y entonces, como la oferta no puede seguir, eso significa así que hay interrupciones de abastecimiento y también, bueno, en los que pueden comprar hay un incremento de los precios. Y eso pensamos que va a seguir.
porque, por ejemplo, el problema de los microchips, por ejemplo, en la automoción, ya avisaron los dos mayores productores, que sean TSMC y Samsung, que los problemas no se van a resolver antes del primer semestre de 2022. Porque obvio, la oferta, la capacidad de producción se va adaptando, pero se va adaptando de manera muy gradual, muy progresiva. Y la demanda va a seguir siendo fuerte, porque bueno, ahora eran los Estados Unidos, pero pensamos que Europa también va a crecer, a repuntar fuerte, y entonces sí, esa demanda va a seguir siendo fuerte en estos productos. Las previsiones de crecimiento de PIB y de comercio internacional son buenas para este año, pero sin embargo existen riesgos, y me refiero, por ejemplo, a la aparición de nuevas variantes del COVID-19, a los retrasos en la vacunación, porque algunos países están avanzados, pero no todos. ¿Eso también puede afectar a estas cifras que estáis dando? Sí, claramente. O sea, el hecho de que estemos claramente en una tendencia de recuperación no significa que no haya riesgos. Y eso ya lo estamos viendo en Europa. Por ejemplo, con la variante Delta, vimos que en el Reino Unido tuvieron que postergar el levantamiento total de las restricciones. También, bueno, vemos que ya en España, por ejemplo, hubo nuevas restricciones, en varios países en Europa están imponiendo de nuevo nuevas restricciones. Entonces, la pregunta es si vamos a llegar a la inmunidad colectiva en estos países, y cuándo vamos a llegar a esa inmunidad colectiva, pero también en otros países, porque en Europa básicamente la pregunta es si vamos a llegar a ese punto en octubre, noviembre, algo así. En algunos países la vacunación ni empezó, o apenas empezó, y bueno, y seguro que no van a llegar a la inmunidad colectiva antes de 2023, 2024. Entonces sabemos que hay un riesgo importante en otros países que al final sí haya nuevas variantes, o que simplemente la vacunación no sea rápida. Y después hay otro riesgo también, que es lo de la inflación. Porque el tema es que, como lo mencionamos bien, bueno, el precio de las materias primas, de los insumos industriales, aumentó y mucho, y por ahora parece que no se está trasladando así tanto en los precios, en la inflación. Pero bueno, básicamente los bancos centrales están diciendo que es una alza temporaria. Si eso al final se convierte en algo duradero, entonces sí van a tener los bancos centrales que cambiar un poco el rumbo de la política monetaria. Es lo que ya vimos, por ejemplo, en Rusia, en Brasil, en México, en que tuvieron que otra vez hacer una política monetaria más restrictiva, aumentando las tasas de interés. Y entonces eso sí como que haría que no vamos a apoyar tanto a la economía y vamos a frenar un poco la actividad. Eso son, creo yo, los riesgos principales. Entonces, lo que sí podemos esperar es una recuperación económica a diferentes velocidades según la región del mundo a la que nos estemos refiriendo. Sí, claramente. Sabemos que por ahora Estados Unidos es el motor del crecimiento mundial. Ahora pensamos que va a seguir siéndolo, porque aparte de esos planes de recuperación, también si se aprueba antes del fin del año el plan de inversión en infraestructura, será, sí, creo yo, un apoyo muy fuerte al crecimiento mundial. En Europa también, ahora el tema es que siempre que no haya nuevas restricciones, parece que los planes de inversión en infraestructura, gracias a los fondos europeos, y también el hecho de que los gobiernos protegieron y mucho a los hogares, pero también a las empresas durante toda esa crisis, hizo que haya ahorros acumulados en la parte de los hogares, que las empresas por ahora están bastante sanas, y eso hace con que haya un potencial de crecimiento siempre que no haya nuevas restricciones en Europa. Y ahora, bueno, en el resto del mundo, como ya lo mencioné, va a haber grandes diferencias entre los países que van a poder seguir creciendo y otros como, por ejemplo, ahora Argentina, Brasil, pero también en Asia, por ejemplo, Corea, Tailandia o Malasia, que están siendo afectadas por la tercera, cuarta ola, ¿no?, de la pandemia. Y sabemos que esa claramente es la variable más importante, cómo van a manejar la situación sanitaria, y sabemos que parece que la vacuna es la única solución duradera, y que sin eso seguimos en esa alternativa de restricciones, levantamiento, nuevas restricciones, etc.
Y ya para concluir esta entrevista, entonces, ¿hacia qué mercados debería mirar una empresa española internacionalizada que quisiera expandir su negocio en los próximos meses? Creo que ahora, claramente, las economías maduras como Estados Unidos o Europa, que bueno, ya son los mercados donde se exporta más desde España, son mercados que sí fueron muy afectados por la pandemia y capaz los más afectados en el mundo, pero que ahora sí van a entrar o ya entraron hace poco en esa fase de recuperación muy fuerte. Y sí, creo que el potencial de crecimiento ahora va a ser muy fuerte en los próximos meses, los próximos 2 o 3 años, con niveles de crecimiento que no habíamos visto desde hace décadas en estos países. Por eso sí, probablemente son los mercados en que ahora hay más oportunidades, ¿no? Hoy hemos tenido con nosotros a Bruno Fernández, economista del Servicio de Estudios de COFAS. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros. Gracias a usted. Os recuerdo que podéis volver a ver esta entrevista y otros contenidos de actualidad del negocio exterior de España en nuestra web www.empresaexterior.com y en nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima ocasión.